Ok, buenos días a todos chicos, espero que estén bien. El día de hoy vamos a ir a la clase de español con el tema de cuentos, tipos de cuentos, ¿verdad? ¿A ustedes les gustan los cuentos? Yes. Yes. Ok. Yes. Excelente. Ok, entonces vamos a ver cuáles son los tipos de cuentos y también vamos a observar un video sobre eso, sobre los cuentos. Ok, entonces voy a dar inicio a la clase. Voy a ver qué niños están presentes para poder iniciar. Ok, veo que está Allison. ¿Quién es Sí. Axel? Dice ahí, ¿verdad? Axel. Está Brittany. Danisi. Emilio. Kersey. Mario. Y Javier. Ok, ¿hay alguien que no llame? No, ok, bueno, vamos a comenzar entonces, chicos. Entonces, primero vamos a empezar con una diapositiva. Ok, entonces ahorita les presento la pantalla. Ok, un momento. Ahorita está ingresando la otra compañerita de ustedes, Ceci. Ok, chicos, entonces vamos a dar inicio. Mario, hágame el favor de apagar el micrófono, por favor. Gracias. Ok, como pueden ver, chicos, el tema es textos literarios. ¿Cuál es el tema, chicos? Textos literarios. Literarios. Exacto, perfecto. En el área de español, cuarto grado. Esto es una clase de parte de la Secretaría de Educación y de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Bueno, entonces demos inicio a la clase. Hola niños y niñas, bienvenidos a la clase de español de cuarto grado. Les saluda el profesor Lenin Mía. En esta ocasión tendremos el tema el cuento y los tipos de cuento. Good morning. Decía, es verdad, acaba de ingresar. Ok. ¿Y quién más? Solo ella. Ok. Entonces vamos a la segunda. Ok, a continuación contestarán las siguientes preguntas. Vamos a ver, voy a preguntarle a Kersey. Kersey, mencione algunos tipos de cuentos que usted conoce. Vamos a ver, Kersey. Trabajador. Ajá. ¿Qué más? La hada perdida. Ah, ok, excelente. Bueno, vamos a ver si también me ayuda Marjorie. Marjorie, ¿y usted qué tipo de cuento conoce, hija? El gato con botas. Ajá, el gato con botas, excelente. Vamos a ver, Danisi, ¿y usted cuáles conoce? Caperucita roja. Caperucita Roja, ese famoso, excelente. Ajá. ¿Y qué pasa al final del cuento de Caperucita Roja? A ver si ustedes recuerdan. Vivieron felices para siempre. Vivieron felices para siempre. Excelente, eso Y Caperucita nunca volvió a desobedecer las órdenes que le daba su mamá. excelente. Entonces normalmente tienen una moraleja, ¿verdad? Algo positivo que se aprende al final. Ok. Vamos a ver entonces. Ok, bien niños. Observen los diferentes tipos de cuentos que existen. Los tipos de cuentos son los cuentos infantiles,
que son aquellos que van dirigidos a los niños. Por ejemplo, los que ustedes me mencionaron, el de Caperucita Roja, el del gato con botas, ese tipo de cuentos. También tenemos los cuentos de hadas. Esas son unas historias ficticias que puede contener personajes folclóricos, tales como las hadas, los duendes, los elfos, las brujas, las sirenas, los troles y los gigantes. Por ejemplo, ustedes han escuchado de un cuento de hadas que se llama Peter Pan. Yo ya lo vi. Yo. Ajá. Bueno, Peter Pan ahí es un cuento de hadas, ¿verdad? Ahí sale una hada que es famosa, muy famosa, que se llama Tinkerbell. No sé si han escuchado de Tinkerbell. Sí, algunos sí y algunos otros no. Bueno. Sí, pero ahí en Peter Pan se llama, ¿cómo se llama? Campanita. Ajá, Tinkerbell es la misma campanita, solo que en inglés se le dice Tinkerbell y en español se le dice campanita. Correcto. Luego también están los cuentos misteriosos, que son aquellos cuentos que pretenden provocar escalofríos o miedo o inquietud. Por ejemplo, Hello, me. Hello, teacher. hello, good morning, welcome. También, por ejemplo, hay varios cuentos de miedo, como del duende. ¿Han escuchado contar del duende, verdad? O de otros personajes de miedo aquí en Honduras, como La Llorona y ese tipo de cuentos. Bueno, también están los cuentos fantásticos. Este tipo de cuento dispone de elementos. Dígame. Peter Pan decían que era un psicópata. Así decían que era un psicópata, que decía que los niños pudieran volar. ¿Y por qué decían que era así, psicópata? Porque a los niños le daba cucarachas, que el psicópata pensaba que si les daba cucarachas la iba a volar. Ah, No pues era- es que si lo toma muy en serio, sí se puede considerar así, pero como es un cuento de hadas, ustedes ya saben que es ficticio, ¿verdad? Entonces no tienen que tomarlo como en serio. Es algo ficticio, no es real. Tienen que recordar eso, diferenciar entre la realidad y el mundo ficticio. Ok, entonces vamos a ver. Ok, escuchen con atención el siguiente cuento que se titula Tres ratones envidiosos. Vamos a ver este cuento. Pongan atención porque al final les voy a hacer preguntas, chicos. Ok, había una vez tres ratones muy envidiosos. Querían todo para ellos solos, pero cuando llegaba a visitarlos un vecino, ellos escondían todo el queso que tenían guardado. De pronto se acercó un gato muy peludo, asomó su nariz en el agujero y los ratones envidiosos se arrinconaron muy asustados. Cuando gritaron, el vecino los escuchó y se acercó al gato lleno de valor y como pudo lo alejó de la puerta. Quedó tan cansado el pobre ratón que los envidiosos salieron a agradecerle el favor y por fin lo invitaron a comer. Todos felices disfrutaron de un estupendo platillo de queso y entre risas recordaban al gato que corrió muy enojado. Ahora díganme, ¿qué tipo de cuento es el que escucharon anteriormente? Vamos a Del ver. ratón. Y los ratones envidiosos. Ok, Un ratón y un rey. excelente, pero ¿de qué tipo de cuento es? De estos, miren, ve, de el infantil, el de hadas, el misterioso o el fantástico. ¿Cuál creen ustedes? Infantil. El infantil. Infantil, excelente, chicos. Es un cuento infantil porque va dirigido a los niños. Mire, ustedes si saben, son muy inteligentes. Felicidades. Ok, entonces vamos al siguiente. Ok, a continuación, niños, contesten las siguientes preguntas. Vamos a ver, ¿qué tipo de cuentos pudieron conocer el día de hoy? ¿Cuáles son los tipos de cuentos? Hay 4.
Vamos a ver si recuerda. Voy a llamar a Mario. Mario, ¿cuáles son los tipos de cuentos? Mario, ¿me escucha, hijo? Ok. No sé si se desconectó Mario. Caperucita Roja. Bueno, ahorita está entrando. Tiene problemas de conexión. Vamos a ver, Jonan. Hijo, a ver, ayúdeme usted. ¿Qué tipos de cuentos conocimos? Son 4 tipos. ¿Cuántos? Ajá, son, ¿qué tipos de cuentos pudimos observar ya ratos? Recuerde, son 4. Uno de ellos es cuentos infantiles. ¿Cuáles son los otros 3? Mm, el del ratón. Sí, pero el del ratón es infantil. Entonces, hay otros 3 tipos de cuentos de los cuales hablamos. Vamos a ver. Vamos a ver si me ayuda Cristel. ¿Cristel? A ver, Cristel, hija. Dígame usted cuáles son los tipos de cuentos. Miren, ve, aquí los tienen en la pantalla, chicos. ¿Los pueden ver? Yo sí los miro, mis. Ok, a ver, Alison, dígame usted, hija. ¿Cuáles son los tipos de cuentos que mencionamos? Cuentos infantiles, cuentos misteriosos, cuentos de hadas y cuentos fantásticos. Excelente. Buen trabajo. Entonces, miren, chicos, esos son los tipos de cuentos que conocimos. Cuentos infantiles, cuentos misteriosos, cuentos de hadas y cuentos fantásticos. Ok, bueno, entonces ahora, ¿qué tipo de cuentos contienen personajes folclóricos? A ver si recuerdan qué tipos de cuentos contienen personajes folclóricos. ¿Los cuentos de hadas? Los cuentos de hadas, excelente. Y la otra, ¿en qué tipo de cuento se pretende resolver un misterio? A ver, Alison. Los cuentos misteriosos. En el misterioso. En el misterioso, recuerden. Ah, excelente. Ok, perfecto. Ok, denme un momento, chicos, que hay un compañerito suyo que se quiere conectar, pero no le funciona el link. Entonces le voy a mandar de nuevo el vínculo. Solo un momento. Intente entrar ahí, mire, hijo. Ahorita no le puedo contestar, que estoy en la clase. Ok, entonces vamos a seguir. Ok, chicos, entonces miren, esta va a ser en la hoja de trabajo, o tienen la hoja de trabajo de español de los cuentos. Yes. Ok. Esa ya la hice. Ah, ok, Teacher. ya la hizo. Yes. Ok, excelente. Yo solo les voy a explicar entonces para los que todavía no la han completado y aquí para que la puedan hacer. Yo Dice, también ya la hice, profe. ok, dice como tarea les queda encontrar en la sopa de letras los diferentes tipos de cuentos Profe, que hay. Dígame. sí, soy la mamá de Cristel. Vi que cuando usted le preguntó a ella, no ¿Sí? pudo contestar porque el internet está teniendo un poquito de problemas, pero ya ahorita sí está bien el internet. Ah, ok, me imaginé que era problemas de internet. No se preocupe. Bueno, vamos a seguir entonces, chicos. Esto lo van a completar al finalizar la clase, entonces, al final.
Entonces ahora vamos a ver un video educativo que tiene que ver con los diferentes tipos de cuentos. ¿En cuál sopa de letras, mister? En la hoja de trabajo hay una que dice identificar los diferentes tipos de cuentos. Que salen estas imágenes, mírenme. Ok. Y hay que escribir tenemos que escribir el nombre del cuento abajo. Sí, del tipo de cuento. Por ejemplo, si es un cuento de hadas, ustedes escriben eso, ¿verdad? Si es un cuento de misterio, ustedes escriben de misterio. Si es un cuento de infantil, entonces ustedes escriben cuento infantil y así. Ok, entonces ahora vamos a ver el video educativo. Teacher. Dígame. Hola, Derek, ¿Qué? bienvenido. Que usted ayer lo grabó y lo subió a YouTube, ¿verdad? Sí, ustedes son famosos ahora. Ya le miré, me suscribí a su canal. Ah, gracias. ¿Cómo le anda a mí, mister? Le ando como Lenin Mía, pero no recuerdo cuál es mi usuario en YouTube. Derek sabe, a él le pueden preguntar después de la clase. Bueno, vamos a continuar aquí, chicos, con el cuento, ¿verdad? Necesito que pongan atención al video y al final les voy a hacer unas preguntas sobre este video. El cuento. Es una historia en la que se narran acciones de uno o varios personajes en un ambiente determinado. Por ejemplo, el cuento La Caperucita Roja narra la ida de una niña llamada Caperucita Roja a casa de su abuelita, donde se consigue a un lobo feroz en el bosque. Ustedes pueden escuchar, ¿verdad, chicos? Solo para confirmar. Yes. Ah, ok. Yes. Excelente. El cuento Los Tres Cerditos narra cómo tres cerditos construyen sus casitas y luego aparece un lobo feroz quien quiere derrumbarlas. En el cuento El diario de una pulga narra los viajes de una pulga por el mundo. Los cuentos pueden ser populares cuando se conocen por la tradición oral y su autor es desconocido, como por ejemplo Tío Tigre y Tío Conejo. Y literarios cuando se conocen por la escritura y su autor es conocido, como por ejemplo El Patico Feo. ¿Cuáles son los elementos de un cuento? Los personajes, las acciones y el ambiente. Ok, le pongo pausa ahí porque esa es una pregunta muy importante. Miren, ve, los elementos del cuento. Hay tres, que son personajes, acciones y el ambiente. Ahí vamos a ver qué son esas cosas después. Los personajes son los que realizan las acciones en el cuento. En el caso del cuento de La Caperucita Roja, los personajes son Caperucita, la abuelita y el lobo feroz. Las acciones es lo que sucede en el cuento. En el caso del cuento La Caperucita Roja, las acciones son cuando Caperucita va a casa de la abuelita, cuando la Caperucita habla con el lobo, entre otras. Y el ambiente es el lugar donde suceden las acciones. En el caso del cuento La Caperucita Roja es el bosque.
¿cuáles son las partes de un cuento? Un cuento tiene 3 partes. Ok, entonces miren chicos, también esta parte es muy importante. El cuento tiene 3 partes, ¿ve? ¿Cuáles son las 3 partes que salen aquí, chicos? Vamos a ver, ayúdenme a leer. Inicio, desarrollo, cierre. Inicio, desarrollo y cierre. Perfecto. Inicio, desarrollo y cierre. El inicio es lo que está pasando al principio. Hola, good morning. Welcome to the class. El desarrollo es lo que pasa en el medio de la historia y el cierre es lo que pasa al final de la historia. Inicio, desarrollo y cierre. El inicio es una introducción donde se presentan los personajes y el ambiente. En el desarrollo se presentan las diferentes acciones que realizan los personajes. En el cierre se resuelven las situaciones y termina el cuento. A continuación te dejo un cuento, titulado Saliendo del cascarón. Después de verlo, debe contestar las siguientes preguntas. ¿De qué se trata el cuento? ¿Cuáles son los personajes? ¿Y dónde sucedieron los hechos? Érase una vez un camión de huevos que hacía su recorrido por las granjas cercanas a una ciudad. En el camino, saliendo de la granja más lejana, de todos los huevitos que llevaba, uno salió y rodó desde lo alto de la carretera hasta una vieja granja. Que, aunque parecía estar abandonada, aún vivía en ella una gran cantidad de animales. Rodó y rodó y rodó el huevito, y al terminar de rodar, el huevito se quebró. Y salió de él un hermoso pollito totalmente amarillito. Ese sería su nombre a partir de dicho día. Amarillito estaba muy desorientado y se comenzó a preguntar por qué nadie lo vino a recibir. ¿Quién de todas estas criaturas sería su mamá? Pollito Amarillito se paró en 2 paticas y se le acercó a una chiva que estaba comiendo, preguntándole: ¿usted es mi mamá? La chiva, que se había molestado por la interrupción, le contestó con mucha antipatía: ¡por supuesto que no! Entonces Amarillito se dirigió hasta donde estaba una gran cerda y le preguntó: ¿es usted mi mamá? La cochina, al verlo tan pequeño y todo lleno de diminutas plumas, comenzó a reír. Y le dijo, de forma muy burlona: no, por supuesto que no. Amarillito ya estaba triste, pero no perdió la esperanza, así que se acercó hasta una desaliñada ratoncita que descansaba bajo la sombra de una rama y le preguntó: ¿es usted mi mamá? La ratoncita le respondió tiernamente que en aquella granja ya no quedaban gallinas y que por esa razón no va a conseguir a su mamá en este lugar. Amarillito se alejó, triste y cabizbajo. Sentía que nadie lo quería y que nunca podría conseguir a su mamá. Muy triste, se puso a llorar. Canela, la vieja vaca, lo había visto todo y se le acercó a Amarillito y con su corazón lleno de ternura le dijo: Pollito, desde hoy seré tu mamá y tú serás mi hijo. Amarillito no lo podía creer, estaba muy contento al ver que su mamá era grande y hermosa. La intentó abrazar y por supuesto con sus 2 alitas pequeñas solo rodeó una parte de la pata. Por fin Amarillito había conseguido a quien querer y quien lo quisiera. Había conseguido a su mamá. ¿De qué se trata el cuento? De un pollito que busca a su mamá. Ok, entonces ahora vamos a la parte de las preguntas, chicos.
Entonces estén pendientes. Voy a llamarlos por nombre para que ustedes me ayuden a contestar estas preguntas. Entonces vamos a ver. Voy a llamar a Derek, como acaba de entrar. Derek, usted me va a ayudar, hijo. La pregunta para usted es, ¿cuáles son las partes del cuento? Son cuando el... Pero espéreme, antes de contestar, le voy a dar la primera. ¿Es el inicio o es la primera? ¿Cuáles son las otras dos? Las partes del cuento. Vamos a ver. El inicio es la primera. son desarrollo y cierre. Excelente. Buen trabajo, Derek. Gracias. Ok, ahora una pregunta para Oscar David. Oscar David. ¿Está ahí, hijo? Yes. Ok, Oscar David, su pregunta es, ¿cuál era el personaje principal? ¿Cuál era el personaje principal de este cuento? El pollito. Exacto. ¿Y cómo se llamaba ese pollito? Amarillito. Amarillito. Buen trabajo, Oscar David. Estaba poniendo atención. Ok, vamos a ver a Cecia. Cecia, ¿usted me puede ayudar en la próxima pregunta, por favor? ¿Me escucha, Cecia? Cecia, desde ayer no creo que le funcione el internet para hablar. Ah, lo ha tenido malo. Bueno, entonces Creo. vamos a ver a Emilio. ¿Emilio? ¿Me escucha, Emilio? Emilio. Ok, tampoco. Bueno, vamos a ver a Axel. Axel. ¿Está ahí, hijo? Axel. Sí. Ok, Axel, usted me puede ayudar con esta pregunta. Vamos a ver, ¿cuáles eran los otros personajes en ese cuento? Aparte de el pollito. Teacher. La, Water, please. la vaca, el chanchito y el ratón. Y Ajá. Excelente. Entonces esos eran los otros personajes. Who said that if they could go drink water? Who called me? Was that you, Jonan? Or who was it? Teacher. Teacher. Yes. Y también el otro personaje era la cabra. Ah, ok, también la cabra. Ok, entonces, bueno, vamos a ver. Hoy voy a llamar a Allison. Allison, ¿usted me puede ayudar? Yes. Ok, entonces, el cuento tiene tres cosas esenciales, Allison. El primero es personajes. ¿Cuáles son las otras dos cosas que tiene que tener todo cuento? Acciones y ambiente. Excelente, buen trabajo, hija. Ok, entonces, bueno, vamos a seguir a ver cuál es la próxima parte. ¿Cuáles son los personajes? El pollito amarillito, la vaca canela, una chiva, una cerda y una ratona. ¿Dónde suceden los hechos? Vamos a ver dónde suceden los hechos, chicos. ¿Dónde sucedieron? ¿En qué lugar? La granja. La granja. La granja, perfecto. La granja abandonada. La granja, ajá. Entonces ese es el ambiente, ¿verdad? El ambiente. En una vieja granja abandonada. Teacher, le digo algo. Dígame. Que en todas las clases yo aparezco de primero, después que los profesores aparezco yo. ¿En serio? ¿Por Sí, qué será? revisen.
No sé, pero yo aparezco de primero. Ah, pucha, es que es famoso, por eso es. Bueno, En todas las clases aparezco de primero. En tu canal. ya, pucha, encontraron a mi canal. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase de español. No. Sí. Me gusta estar más con usted que con la mí. Ay, pues no digan eso, que la Miss los quiere mucho. Le voy a decir a la mija el lunes, ya van a ver. Oigan, ya le van a decir. Yo también. Yo también. Yo quiero más también. Ok, chicos, entonces, muchas gracias por participar el día de hoy. Esto ha sido todo para la clase de español. Espero que les haya gustado, donde aprendieron sobre los cuentos, ¿verdad? Y los Teacher. diferentes tipos de cuentos. Bye, teacher. Goodbye. Teacher. Dígame, Derek. Bye, teacher. Ahorita le voy a poner like a todos sus videos. Bye, mister. Ah, thank you.